Cuando pensé que no quedaba nada de mí, cuando mi alma se quebraba en silencio, fue mi pequeño hijo quien, con su inocencia, encendió la chispa que me salvó del abismo. Esta mañana fue más difícil de lo que podía imaginar. Vivo en un pequeño apartamento en Tarragona, en la calle Paseo de la Luz. Es un edificio antiguo, con balcones agrietados y el aroma a café fresco que sube desde el café de la esquina por las mañanas. Me encanta este lugar, pero ni los rincones más cálidos pueden silenciar a veces lo que pasa dentro de mí. Desde hace meses lucho contra la depresión. Estoy en terapia, tomo medicación. Se supone que estoy avanzando poco a poco, pero hay días en los que respirar ya es un logro. Hoy desperté con un peso enorme en el pecho. Sentía que hasta levantarme de la cama requería una fuerza que no tenía. Mi hijo, Mateo, todavía es pequeño, tiene apenas 3 años. Su presencia es mi luz, pero hoy ni siquiera su risa pudo despejar de inmediato las nubes en mi mente. Preparé su papilla, puse sus dibujos animados. Él se sentó en el suelo, en su pijama de dinosaurios, jugando con sus coches de juguete. Mientras tanto, yo luchaba conmigo mismo, intentando aparentar algo de estabilidad. En un momento Mateo me llamó, su nariz goteaba y necesitaba una toallita. Me levanté del sofá, caminé hacia la cocina y tomé un paquete de toallitas húmedas. Pero de regreso, sin querer, golpeé una taza que estaba en el borde de la mesa. La taza cayó. Se estrelló contra el suelo con un sonido que me pareció ensordecedor. Y algo dentro de mí se rompió. Me dejé caer en el suelo, junto a los pedazos rotos, y empecé a llorar. Primero en silencio, luego con sollozos que sacudían mis hombros. Sabía que debía levantarme, limpiar el desastre, calmar a Mateo, pero no podía moverme. Me invadió una furia contra mí mismo. Por ser débil. Por no poder ser el padre que quiero ser. Por permitir que mi hijo me viera así. Cerré los ojos y simplemente me quedé ahí, dejando que las lágrimas corrieran por mis mejillas. No sé cuánto tiempo pasó. Parecía que todo se había detenido. Entonces oí unos pasos. Mateo se acercó. Temía abrir los ojos, temía ver su rostro asustado o confundido. Temía que su imagen de mí, de su papá fuerte y alegre, se rompiera en 1000 pedazos, como aquella taza. Sentí sus bracitos rodeando mi cuello. Papá, ¿por qué lloras? Me preguntó en voz baja. Intenté responder, pero los sollozos no me dejaron. Finalmente, entre lágrimas, logré susurrar. No lo sé, hijo. No lo sé. Me limpié los ojos como pude, intentando parecer menos roto ante él, pero Mateo no se movió de mi lado. Me miraba con esa seriedad absoluta que solo los niños pequeños pueden tener cuando sienten que algo importante está pasando. Con una ternura que casi me rompe aún más, se apartó de mí, corrió hasta la mesita del salón, tomó su propio paquete de toallitas y regresó. Se arrodilló frente a mí y, con manos torpes pero decididas, comenzó a secar mis lágrimas. No dijo mucho. Solo lo hacía, con toda la concentración del mundo. Como si entendiera, a su manera, que a veces no hacen falta palabras. Cuando terminó, me ofreció una toallita limpia y me indicó. Sopla, papá. Obedecí, dejando que el gesto me arrancara una sonrisa amarga. Mateo tomó la toallita usada y, muy serio, dijo. Yo la tiro, papá. Se levantó y fue hasta la basura en la cocina. Oí el leve golpe de la tapa al cerrarse. Luego volvió corriendo y se lanzó a mis brazos. Yo lo abracé con todas mis fuerzas. Sentí su cabecita apoyada en mi hombro, sus pequeños brazos aferrados a mí como si quisiera evitar que me deshiciera en pedazos. ¿Ya estás mejor, papá? Preguntó. Cerré los ojos y asentí. Sí, mejor. No era verdad del todo. El dolor seguía allí, agazapado como una sombra persistente. Pero en ese instante, abrazando a mi hijo, sentí un destello de algo que creía perdido, esperanza. Me quedé así, en el suelo, con Mateo en brazos, durante un buen rato. El caos de la cocina, los trozos de porcelana, las lágrimas, todo quedó en segundo plano.
Solo existíamos nosotros dos, respirando juntos, como si el mundo entero pudiera detenerse en esa simple conexión. A veces, los adultos olvidamos que los niños no necesitan grandes gestos para entender el amor. Ni necesitan vernos siempre fuertes para admirarnos. Para ellos, el verdadero amor está en estar presentes. En compartir incluso nuestras debilidades. Y Mateo, en su pequeño acto de amor incondicional, me lo recordó mejor que cualquier terapeuta. Quizás ser un buen padre no se trataba de ser invencible. Quizás ser un buen padre era, precisamente, permitir que él viera que, aunque a veces caemos, siempre podemos levantarnos. Con su carita pegada a la mía, Mateo susurró: «Te quiero, papá». Y yo, entre lágrimas nuevas, le susurré de vuelta: «Yo también te quiero, campeón». Después de aquel abrazo, algo dentro de mí empezó a recomponerse, como si Mateo hubiese colocado, pieza por pieza, mi corazón roto. Me limpié la cara con la manga de mi suéter y, aún de rodillas en el suelo, miré a mi hijo. Él sonrió, esa sonrisa tímida que solo muestra cuando siente que ha hecho algo importante. Y sí, había hecho algo que nunca podré olvidar. «Vamos a limpiar, ¿vale?», le dije, tratando de recuperar un poco de energía. Mateo asintió con entusiasmo. Corrí a buscar la escoba y una pala, mientras él, muy serio, me seguía con su pequeña escoba de juguete. Juntos recogimos los restos de la taza rota. Cada pedacito que barría era como una pequeña victoria contra el abismo que había sentido momentos antes. Cuando terminamos, nos sentamos en el sofá. Él se acurrucó a mi lado, enredando sus dedos en los cordones de mi sudadera, distraído. Yo acariciaba su pelo despacio, dejando que el silencio llenara la habitación. Había algo casi sagrado en esa tranquilidad. Un momento sencillo, pero tan poderoso que supe que lo recordaría el resto de mi vida. Pensé en todas las veces que había intentado ocultarle mis lágrimas, mi cansancio, mis luchas internas. Siempre creyendo que protegerlo significaba mostrar solo mi mejor cara. Pero ahora entendía que permitirle ver mis momentos de vulnerabilidad también le enseñaba algo valioso, que está bien sentirse mal, que está bien pedir ayuda, que no necesitamos ser perfectos para ser amados. Mateo, en su inocencia, me había ofrecido todo lo que tenía, su ternura, su comprensión, su presencia. Sin juzgar. Sin esperar nada a cambio. No pude evitar preguntarme cómo sería el mundo si todos pudiéramos tratarnos unos a otros así, con esa misma compasión instintiva. Quizás las cosas serían mucho más sencillas. Respiré hondo. Sentía todavía un nudo en el pecho, pero ya no era el mismo dolor paralizante de antes. Era una tristeza más suave, que podía observar sin sentir que me arrastraba consigo. Mateo bostezó, apoyando su cabeza en mi brazo. ¿Tienes hambre, campeón?, pregunté en voz baja. Él asintió, sin abrir los ojos. Vamos a comer algo rico. Y después, si quieres, vamos al café sola por un chocolate caliente, ¿te parece? Sí, chocolate, murmuró, medio dormido. Sonreí. Me levanté con cuidado, llevándolo en brazos. Pesaba más de lo que recordaba, señal de que seguía creciendo, de que el tiempo no se detenía aunque a veces sintiera que yo sí. Lo acomodé en el sofá con una manta y fui a preparar algo sencillo en la cocina. Mientras el aroma a pan tostado llenaba el aire, pensé que quizás no tenía todas las respuestas. Quizás seguiría teniendo días oscuros. Pero también tenía algo inquebrantable, el amor de mi hijo. Y ese amor, aunque no podía curarlo todo, sí podía darme la fuerza suficiente para seguir intentando. Un día a la vez. A veces, un momento a la vez. Y por ahora, este momento era suficiente. Después de comer algo ligero, unas tostadas con miel y un poco de fruta, Mateo recuperó energías como si nada hubiera pasado. Yo también sentí como mi cuerpo, poco a poco, respondía mejor. Nos vestimos y salimos caminando hacia el centro. El cielo de Tarragona estaba despejado, con ese azul limpio que solo se ve después de una noche de lluvia. El aire fresco me despejó un poco la cabeza. Mateo caminaba a mi lado, agarrando con fuerza mi mano.
De vez en cuando se detenía a mirar cualquier cosa, una flor en una maceta, un gato durmiendo en una ventana, los escaparates de las tiendas. Cuando llegamos al Café Sol, ya era media tarde. Era un local pequeño, con paredes de piedra y luces cálidas. Una campanita sonó cuando abrimos la puerta. «Hola, Samuel». Nos saludó Marta, la dueña, desde detrás del mostrador. «Hola, Marta», respondí, intentando sonreír de verdad. Ella nos conocía de otras visitas. Siempre tenía una sonrisa para Mateo y alguna galleta de regalo. Nos sentamos en nuestra mesa de siempre, junto a la ventana. Mateo enseguida empezó a jugar con las servilletas, haciendo las bolitas y apilándolas como si fueran montañas. Marta nos trajo 2 chocolates calientes y un plato pequeño de churros. Mateo, concentrado en su chocolate, estaba tan tranquilo que me atreví a dejar volar un poco mis pensamientos. Miraba la calle a través del cristal empañado, viendo a la gente pasar, a los turistas hacer fotos, a los vecinos saludarse. Pensaba en todo lo que había pasado esa mañana. Pensaba en el peso invisible que a veces cargo, y en cómo, pese a todo, seguíamos adelante. De repente, escuché la vocecita de Mateo. «Papá, ¿tú estás triste?». Me sobresalté un poco. No porque no quisiera hablar con él, sino porque no esperaba que un niño tan pequeño pusiera en palabras algo tan grande. Lo miré. Tenía la boca manchada de chocolate y los ojos llenos de preocupación genuina. Tragué saliva. «A veces sí, hijo», respondí con sinceridad. Mateo se quedó pensativo unos segundos. «¿Por qué se rompió la taza?». Sonreí, no de burla, sino de ternura. «No solo por la taza. A veces las personas grandes nos sentimos tristes por dentro, aunque afuera todo parezca normal». Él asintió como si lo entendiera perfectamente. «¿Y ya estás mejor?». Asentí. «Estoy mejor porque te tengo a ti». Mateo sonrió, satisfecho, y volvió a concentrarse en su churro, como si la conversación más importante del mundo hubiera terminado para él. Yo me quedé mirándolo, sintiendo una mezcla de orgullo, amor y una especie de tristeza dulce. Saber que él notaba mi dolor me dolía, pero también me hacía sentir acompañado. Quizás no estaba tan solo en esta batalla como pensaba. Pagamos la cuenta, y cuando salimos, el sol ya comenzaba a bajar, tiñendo la ciudad de tonos dorados. Mateo saltaba de baldosa en baldosa, como si el suelo fuera lava y cada paso fuera una aventura. Y yo, siguiendo su ritmo, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía permitirme sonreír sin culpa. El camino de regreso a casa fue tranquilo. Mateo iba saltando, contando en voz alta los escalones de cada acera. Yo lo seguía, sintiendo como la tensión en mi pecho se aflojaba un poco más con cada paso. Al llegar, subimos despacio las escaleras hasta nuestro apartamento. Abrí la puerta, y ese olor familiar a madera vieja y café de la mañana aún flotaba en el aire. Mateo corrió a su habitación para buscar su peluche favorito, un oso desgastado que había bautizado Capitán Miel. Yo me senté un momento en el borde del sofá, dejando que la casa me abrazara en su silencio. Pensé en todo lo que había pasado en esas pocas horas, el derrumbe, las lágrimas, el abrazo, la ternura de un niño pequeño que, sin saberlo, me había devuelto un pedazo de mí mismo. No era la primera vez que luchaba contra la oscuridad. Sabía que tampoco sería la última. Pero por primera vez en mucho tiempo, entendí que no tenía que luchar solo. Mateo volvió al salón, cargando a Capitán Miel, y se acomodó en mi regazo sin decir una palabra. Lo abracé, sintiendo su calor, su confianza absoluta. Quizás nunca sería el padre perfecto. Tendría días en los que perdería la paciencia, momentos de duda, de tristeza, de miedo. Pero también tendría días como hoy, donde incluso en medio del caos, encontraba razones para seguir adelante. Y esas razones tenían un nombre, una risa contagiosa, unas manos pequeñitas que sabían secar lágrimas mejor que nadie. No necesitaba ser invulnerable para ser un buen padre. Necesitaba ser real. Mostrarle a Mateo que, aunque el dolor existe, también existe la esperanza. Que aunque a veces caemos, siempre podemos levantarnos. Que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía.
Respiré hondo y miré a mi hijo, que ya empezaba a quedarse dormido entre mis brazos. Me prometí, en voz baja, que no dejaría que la vergüenza me alejara de él. Que le enseñaría, con mi ejemplo, que está bien sentirse triste, que está bien pedir apoyo, que siempre habrá alguien dispuesto a tenderte la mano. Apagué las luces del salón, me recosté con Mateo en el sofá y dejé que el cansancio me venciera. Mientras cerraba los ojos, sentí una paz sencilla. No era la ausencia de problemas, sino la certeza de que, pase lo que pase, juntos podríamos enfrentarlo. Un día a la vez. Un abrazo a la vez.